que se ha levantado a favor de la causa de la familia. Y tengo conmigo aquí a Agustín Laje. Agustín, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Mucho gusto, estoy muy feliz de estar acá, teniendo este diálogo con vos en un país tan lindo en el cual siempre me reciben tan bien. Agustín, tuve la oportunidad de compartir contigo y de cenar contigo y te escuché decir sobre todo este tema de la ideología de género, su connotación espiritual, y me llamó mucho la atención porque toda la parte académica la hemos trillado. Estos días que has estado en la República Dominicana ha sido un tsunami de información riquísimo para todos los que hemos estado expuestos en una u otra charla. Pero cuando tú te referías a la parte espiritual, que definitivamente en todos estos talleres, porque no es el propósito, no es lo que más tocamos, ¿a qué te refieres? Bueno, no solamente porque no es el propósito de los talleres, sino porque yo tampoco soy, digamos, un teólogo, o tampoco es un campo en el cual yo me desenvuelva en cuanto al conocimiento que yo puedo ofrecer. Y que en un principio, lógicamente, cada vez que se hablaba sobre aspectos espirituales relativos a este tema, bueno, yo lo entendía dentro del marco de personas que se desenvuelven en una iglesia, en una fe específica, y que observan cosas que uno por ahí se le pasan de largo y nada más. No le daba mucha importancia, en otras palabras. Con el pasar del tiempo, ciertas cuestiones realmente me llevan a pensar que efectivamente hay una dimensión espiritual de la cual yo no hablo porque no estoy preparado para eso, en cuanto a mi conocimiento del asunto, y porque no es mi área. Pero hay campañas que realmente no se pueden explicar de otra forma. Yo te pongo un ejemplo. En Argentina, hace poco, en el Día de la Mujer, vimos una mujer disfrazada de María, la madre de Jesús, simulando tener un aborto, ensangrentada, y toda la gente vivando alrededor de ella porque Jesús había sido abortado. Tuvimos una alocución pública en el marco de la petición por la legalización del aborto, en el cual una mujer se puso a leer poesía feminista, en la cual invocaba a la serpiente que se enrosca en el árbol del conocimiento, y que hay que destruir a las Marías que llevamos adentro, y un montón de cuestiones así que uno no puede dejar de decir, bueno, ¿esta gente realmente es atea? ¿O será que espiritualmente juegan, digamos, para otro equipo, por ponerlo en esos términos? Son preguntas que yo me hago en calidad de politólogo que no sabe de teología. Estas cuestiones yo creo que vos las podés explicar mucho mejor que yo, pero fueron algunas cuestiones que me fueron mostrando, digamos, que acá había una mezcla de lo que yo me ocupo, que es la cuestión terrenal, y había también, ¿no?, una parte espiritual en donde de golpe tengo feministas citando pasajes bíblicos mucho mejor de lo que yo lo puedo hacer, pero con otros propósitos. Entonces el terreno espiritual no está solamente en aquellos que se unen en "con mis hijos no te metas", o que se levantan contra el aborto porque van a una iglesia, sino que también hay una respuesta, si se quiere, en ese terreno discursivo espiritual del otro lado. Eso es lo que yo trataba de comentar. Cuando Josh McDowell trata en el libro de la Nueva Tolerancia este concepto de, bueno, tú debes tolerarme a mí, mi forma, pero yo me muestro intolerante con tu discrepancia conmigo, ¿por qué esto se muestra tan claro y acentuado en las personas que promueven la ideología de género? No, lo que yo creo que esta gente ha tenido la habilidad de pervertir ciertas palabras y de autoadjudicarse virtudes que son exactamente opuestas a lo que ellos realmente ponen en práctica. Cuando yo escucho hablar de que ellos se adjudican el lugar de la militancia de la tolerancia, la diversidad y la pluralidad, y acto seguido le meten un garrotazo a la cabeza a cualquiera que no piensa como ellos, me pregunto cuál es el punto de unión entre esa autoadjudicación y lo que realmente ponen en práctica. Digo, esta gente en verdad lo que tiene es un marketing político, cultural, descollante. Es un marketing político que la gente, lamentablemente, sin ojo crítico, se lo come ya digerido, lo acepta de manera acrítica. Entonces todos entendemos, por ejemplo, que un grupo LGBT es un grupo que busca la diversidad.
y aparece alguien y dice, oiga, sí, pero ese grupo tiene una ideología, generalmente el lobby LGBT, que no es lo mismo que el sujeto homosexual, cuidado. Estamos hablando de lobby LGBT, en el cual, por ejemplo, puede estar financiado, y de hecho generalmente están financiados generalmente por heterosexuales. Es decir, acá no hay un tema reducido a la orientación sexual, estamos hablando de términos políticos. Y entonces una persona puede aparecer y señalar, oiga, este lobby LGBT está difundiendo una ideología anticientífica que es la perspectiva ideológica del género, y de golpe estos militantes de la diversidad y la tolerancia se volvieron en un segundo incapaces de tolerar cualquier posición o pensamiento diverso del de ellos mismos. Entonces yo no creo que estemos viviendo el mundo de la diversidad. Yo creo que la diversidad que estamos celebrando es solamente una que se da en el terreno de lo sexual, y cuando esa sexualidad no contempla la heterosexualidad, es una diversidad que no la estamos viendo en el plano de lo intelectual, de lo académico, de lo político. Hay casos muy interesantes de homosexuales que por alguna razón que yo no puedo explicar, en algún momento han dejado de sentir atracción homosexual y se han reencontrado de alguna manera con la heterosexualidad y han sido cruelmente atacados por el lobby LGBT, por ejemplo. El lobby de la tolerancia y la diversidad no toleró que un homosexual dijera un día, oiga, yo ahora siento atracción heterosexual. Por ejemplo, el caso de Mauricio Clark, un periodista de México, uno de los grandes periodistas de México vinculado al mundo de los espectáculos, actualmente está amenazado de muerte por esta situación, por ejemplo. Una pregunta, ¿por qué la ideología de género se ve vinculada generalmente al lobby LGBT? O sea, ¿cuál es el puente que los une y por qué dentro de ese puente o de esa sombrilla, quizás bajo el concepto de diversidad, entra la pedofilia, entran estas cosas que antes eran aberrantes y ahora son producto de la diversidad? Para contestarte esta pregunta tengo que definir la ideología de género. La ideología de género yo la defino como un conjunto de ideas anticientíficas que con fines políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. Es decir, le quitan la raíz natural a nuestra sexualidad y la dejan flotando en un vacío abstracto de cultura. La cultura es el motor de nuestra identidad sexual y ese motor puede ser puesto en pausa de alguna forma. Si nuestra sexualidad es un conjunto de piezas que han sido pegadas arbitrariamente por un sistema cultural que es arbitrario también, esas piezas pueden ser despegadas o pueden ser deconstruidas, que es la palabrita talismánica. ¿Por qué al lobby LGBT le sirve esta teoría? Porque con esta teoría puede llevarnos a normalizar cualquier tipo de conducta sexual y cualquier tipo de autopercepción también. Hoy ya no hablamos simplemente del lobby LGBT. Hoy luego pasamos a hablar del lobby LGBTI, después hablamos del lobby LGBTIQ, después en muchos países como el mío del lobby LGBTTQI, después el lobby LGBTTQI+. Es decir, hay una cadena que se va expandiendo constantemente y le agregaron directamente el más porque tampoco iban a hacer uso de todo el abecedario, ¿no? ¿Y ese más qué significa? La indeterminación del sujeto que está combatiendo el régimen de heterosexualidad obligatoria. Ellos piensan que estamos viviendo un régimen que te obliga a vos ser heterosexual. Esto es una idea de Monique Wittig, una feminista de la década del 80 de Francia. Entonces, esta gente, a partir de esta desvinculación radical de la sexualidad con su naturaleza, pueden decir el hombre es un producto de sí mismo. Como producto de sí mismo puede ser producto de su yo colectivo a partir de la cultura que le ha impuesto a ese hombre, por ejemplo, ser un hombre o esa mujer ser una mujer. Y como esa imposición ha sido arbitraria, porque en definitiva el sexo depende de la cultura y la cultura es relativamente arbitraria, podemos deconstruirla, devolverle a ese sujeto a un estado de hoja en blanco o tabula rasa en la cual ese sujeto pueda reinscribir su propia realidad a partir de la autopercepción que se convierte en el motor ontológico de lo real. Entonces, así es como se puede, por ejemplo, llegar a legitimar cualquier cosa como la pedofilia. Si yo me puedo autopercibir como Agustina en vez de como Agustín, y en muchos países como el mío, esa autopercepción engendra una obligación para el Estado y para la sociedad de asumir mi autopercepción como real, como verdadera, ¿qué me quita a mí el día de mañana no decir que además de Agustina yo tengo 6 años? Y tengo también obviamente mis deseos sexuales, porque los niños hoy en la Argentina tienen sus derechos sexuales.
Entonces, esta presunción de que el amor es el amor, que la identidad es totalmente arbitraria y sujeto a uno mismo, es lo que sirve hoy de base, de hecho, para lobbies pedófilos como la NAMBLA en los Estados Unidos, que despliegan toda una estrategia de comunicación en base a esta plantilla discursiva que le ofrece gratuitamente la ideología de género. Y hemos visto un montón de casos. Un TEDx en Alemania anunciando que la pedofilia es una orientación sexual natural. The New York Times titulando una de sus notas, pedofilia, no un crimen, un desorden, y vemos toda una nota buscando empatía con el pedófilo. Hemos visto grupos de psicólogos canadienses yendo al Parlamento canadiense a argumentar que la pedofilia es una orientación sexual como la homosexualidad o como la heterosexualidad. Y así podemos seguir. En Holanda, la legalización de un partido que pretende la legalización de la pederastia. Entonces, yo te diría, la ideología de género destapa la falta de límites en cualquier tipo de conducta sexual, porque justamente quita la naturaleza de la sexualidad y es la naturaleza la que te genera a vos el límite. ¿Consideras que entonces la familia nuclear como la hemos concebido, sobre todo en Occidente, está en peligro? Sin lugar a dudas, la familia hoy es un objeto de ataque, porque la familia es una estructura que sirve, entre otras cosas, para hacer de tapón entre el individuo y el Estado. Es un tapón al poder del Estado. Vos quitá la familia y vas a tener una relación inmediata entre el individuo y el Estado. El Estado totalitario se realiza cuando la familia no tiene lugar. La familia tiene una serie de funciones intrínsecas respecto de los individuos. Uno en una familia recibe una función psicológica, afectiva, una función económica, en tanto en que los padres mantienen a quien no se puede mantener por sí mismo durante muchos años de su vida, una función socializante, es decir, se comparten creencias, valores, normas, tradiciones, símbolos dentro de la familia mucho antes que con el contacto con el resto de la sociedad. Entonces, todas esas funciones que pertenecen a la familia son funciones que, si quitamos la familia, no van a desaparecer. Alguien va a necesitar continuar alimentando a los niños, soportándolos económicamente, socializándolos, conformándolos psicoafectivamente. ¿Quién se va a ocupar de eso si la familia se desestructura? El Estado. Entonces, en el crecimiento exponencial del Estado que vivimos desde que el Estado ha nacido como estructura política organizada, ocupa un lugar muy importante el desestructurar a la familia para que ese Estado pueda seguir creciendo en su tamaño. Por eso yo muchas veces no entiendo a liberales que dicen ser, por ejemplo, minarquistas o dicen estar en contra del estatismo apoyando a la ideología de género. Si vos estás en contra del Estado, necesitas más familia, porque a más familia, menos involucramiento estatal en la libertad de los individuos. ¿Cómo percibes desde afuera el tema de la participación de la Iglesia y el concepto de homofobia dentro de la Iglesia? ¿Percibes que hay tal cosa dentro de la Iglesia por la ignorancia? ¿Cómo lo percibes? A ver, vamos por partes. Lo primero que yo te diría es: la homofobia no existe y nosotros no deberíamos repetir esa palabra ni dejar que a nosotros nos endiguen tal cosa. ¿Por qué razón no existe? Porque la homofobia sería una fobia. En este caso, si lo tomamos literal, sería una fobia al hombre, homo. O sea, fobia al hombre, tal cosa no existe. En todo caso, si hay homofobia, será de las feministas radicales, que tienen cierta fobia al hombre. Pero la homofobia vendría a significar, como se usa coloquialmente, una fobia respecto del homosexual. La fobia no es un miedo común y corriente. Miedo común y corriente es que acá me aparezca una araña y yo me levante, bueno, porque me da miedo la araña. Ahora, una fobia sería: yo veo una araña y yo no me puedo mantener adentro de esta habitación porque está una arañita así. Eso ya que es una fobia, es un desorden mental. Los desórdenes mentales están clasificados en los manuales de psiquiatría. Puntualmente el DSM-5 es el último. Allí la homofobia no aparece, y la homofobia se inscribe en un intento por patologizar el pensamiento disidente. Vos fíjate que antes usábamos el anti para demarcar la aversión. Usamos el prefijo antiliberal, anticomunista, antifascista, antinacionalista, etc. Hoy vivimos la era de las fobias.
Pero la fobia no es neutro como el anti, la fobia te está patologizando, no está diciendo vos sos un disidente respecto de tal idea, o tal ideología, o tal creencia. Vos sos un enfermo mental por no adherir a esta ideología. Entonces, cuando vos te dicen homofóbico, te están diciendo eso, vos tenés un problema mental. Esto ha llegado a extremos, miremos a Europa. En Francia, una ONG LGBT repartió pastillas en distintas farmacias para ser puestas ahí como muestras gratis, que se llamaban homofobiol y que aseguraban curar la homofobia. Claro, si la homofobia es una fobia, es una enfermedad que debe ser tratada, debe ser curada. Esto era propagandístico, no era ideológico, no había un químico para curar nada, pero el metamensaje era: vos sos un enfermo y por eso tenés que tomar estas pastillas. En Italia el nombre que recibió fue de homofobina. Ahí, en la BBC hace muy poco tiempo sacó un artículo que se titulaba algo así como ¿es la homofobia una enfermedad mental? Y citaban a un psiquiatra que decía: tras pensar que la homosexualidad era una enfermedad durante mucho tiempo, debemos hoy concluir que la verdadera enfermedad a tratar es la homofobia. Lo estoy citando textualmente. Entonces digo, cuidado, porque están patologizando a gente que simplemente está denunciando una ideología. Ahora bien, aclarado ese punto, dentro de la iglesia nosotros haríamos muy mal, yo creo, dentro de la iglesia, yo no soy de tu iglesia, yo en general hablo así en términos generales, dentro de las iglesias, hay gente que confunde lo que es la ideología de género con la orientación sexual de una persona puntual. Cuando nosotros decimos estamos luchando contra la ideología de género, necesitamos comprender y también comunicar que no estamos con eso luchando contra un sujeto homosexual que puntualmente lleva adelante su proyecto de vida. No estamos metiéndonos en la cama de nadie. Estamos diciéndole al Estado que no ponga una ideología, por ejemplo, en la currícula de los niños. Estamos pidiéndole al Estado que no legalice, por ejemplo, el asesinato de niños en el vientre materno. Estamos marcando los errores del feminismo contemporáneo. Porque si nosotros damos mal ese mensaje, vamos a generar lo que no se tiene que generar, que es una guerra de orientaciones sexuales, porque no es cierto que todos los homosexuales sean parte del lobby LGBT, de la misma forma que no es cierto que todos los heterosexuales sean contrarios a la ideología de género. Te diría al revés, hay más heterosexuales promoviendo la ideología de género que los mismos homosexuales, por una razón de cantidades. De hecho, los principales financistas de la ideología de género en el mundo son heterosexuales. Entonces acá no hay una cosa de heterosexuales igual contrarios a la ideología de género, homosexuales igual pro ideología de género. Miremos el caso de Milo Yiannopoulos en los Estados Unidos, un tipo totalmente contrario a la ideología de género, y él es homosexual. Yo conozco varios casos también muy interesantes en Uruguay, en Argentina, en México. Bueno, Agustín, gracias por haber compartido este breve momento con nosotros. Y antes de cortar, me gustaría que a la cámara le lances un reto a todo el que nos está viendo en el mundo y le digas cuáles son los próximos pasos, hacia dónde vamos y cómo podemos sumarnos a una causa que tiene un legado histórico y que se cierne un grano, se avista un peligro, y nosotros tenemos la oportunidad de jugar un papel histórico. Yo soy un convencido de que esto que estamos viviendo es una guerra. Es una guerra que ya se ha llevado más muertos de lo que la Segunda Guerra Mundial se ha llevado. Solamente en los Estados Unidos, desde la legalización del aborto en el año 1973, podemos contabilizar más de 60 millones de muertos en el vientre materno. Esto es una guerra cultural, es una guerra que sin embargo tiene su correlato material bien claro, y esa guerra yo creo que se va a definir en América Latina. Considero que Europa está en una situación en la cual esperar una reacción vigorosa va a ser muy difícil, salvo por ciertas burbujas que hay allí, como Hungría, Polonia, por ejemplo, pero son excepciones. Canadá considero que es un país que está totalmente perdido. Estados Unidos ha tenido durante tantos años incrustada esta ideología que el propio Donald Trump no ha podido realmente hacer cambios significativos. Está intentándolo. Hay estados que están combatiendo el aborto en este mismo momento, son ya 5. Pero 4 años de poder y no poder, valga la redundancia, sacar la ideología de género de raíz de una vez y por todas, nos habla de la fuerza, del arraigo que ya tuvo en los Estados Unidos esta ideología. China sabe lo que es el opio, sabe lo que es que controlen a su población a través no de las armas, sino de
en este caso drogas, y la ideología de género es una suerte de droga ideológica, y China además sabe que población es igual a poder, y sabe que la ideología de género atenta contra la propia población. Si no, miremos, insisto, países de Europa como la propia España, como Suecia. Y Rusia, bueno, tienen un líder allí que es Putin, que tiene intereses geopolíticos determinados, que no va a abrir el juego a ser equiparado con el progresismo de la Unión Europea, y que por otra parte tiene una alianza muy fuerte con la Iglesia Ortodoxa, que no va a permitir que estas ideologías ingresen. Él es un pragmático, pero él conoce bien la geopolítica en cuestión. De modo que esto se resuelve aquí en América Latina, y depende de la ciudadanía de América Latina hacer algo. No podemos esperar que nuestros estados vayan a hacer algo en este momento, porque nuestros estados en este momento están tomados por gente que está dispuesta a implementar por la fuerza, si es necesario, la agenda del género, y en muchos casos tienen directrices de organismos internacionales. Entonces, lo que usted puede hacer del otro lado son algunas cosas. Número 1, formación política. Entender que esto se define políticamente porque entra políticamente. La formación política es aprender a jugar el juego de la política. Si yo quiero jugar al ajedrez, necesito saber las reglas del ajedrez, las tácticas, los movimientos, tener una estrategia. Para la política es exactamente lo mismo, y eso uno le da la formación política. Número 2, compromiso militante. Necesitamos tener un compromiso en el cual nuestra participación en los eventos y en las manifestaciones públicas que hagan los grupos pro vida, los grupos pro familia, con mis hijos no te metas, sea lo primero en nuestra agenda. No importa si tenés que ir al cine con tu novia, no importa si tenés que ir al cumpleaños de tu primo, cancelalo, postergalo, fíjate cómo haces, pero necesitamos que tu cuerpo esté en el espacio público, porque es la única forma que nosotros hemos encontrado de impactar sobre la opinión pública, que es después la que impacta sobre las decisiones políticas. Para los líderes, volver a la lectura. Necesitamos líderes que vuelvan a la lectura. Los videos como estos están muy bien para informarse rápidamente, pero esta información viene ya masticada. Todo lo que hemos hablado acá son libros y libros y libros masticados. Yo estoy dándole un producto ya digerido. Usted lo que necesita, si es líder y si quiere ser un líder y debatir públicamente y salir a la palestra, es volver a la lectura serena, tranquila, con su lapicito, estudia los libros, y eso le va a permitir tener una fortaleza intelectual con la cual poder dar realmente el debate público que nos está haciendo falta. Y el último punto que yo diría es tener la capacidad de ofrecer y construir argumentos seculares. ¿Qué quiero decir con eso? Argumentos que puedan ser aceptados por todos, independientemente de nuestras creencias religiosas puntuales. Argumentos que puedan ser aceptados por ateos, por evangélicos, por católicos. Argumentos que no generen tampoco riña entre los católicos y los evangélicos. Si en esta lucha los evangélicos y los católicos no se dan la mano y no entienden que deben actuar en bloque, que la esperanza reside en gran manera, en gran medida, en que estas dos iglesias dejen algunas riñas pasadas para actuar en bloque por algo superior, que es la defensa de la vida, de la familia y de la propia nación, entonces yo creo que todo va a estar perdido. Pero la capacidad de brindar esos argumentos seculares debe estar en el centro de nuestra estrategia. Yo creo que si nosotros cumplimos estos puntos de mínima, no importa el financiamiento de Soros, de Canadá, de la Fundación Rockefeller, de los organismos de la ONU, no importan las presiones internacionales, no importa que nosotros no contemos con los grandes medios de masas. Cuando el pueblo se levanta, la política se tiene que poner de rodillas. Y nosotros tenemos que levantar ese pueblo latinoamericano. No, gracias Agustín por estar con nosotros en este espacio, y cuentas con nosotros para difundir estas ideas y ser parte de esa lucha y de estar en el espacio público también. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. Muy amable, un gusto. Gracias. Gracias a ustedes.